Hola hermanos y amigos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 119. Ese salmo se titula Las obras y la palabra de Dios. Así comienza este salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Dios, por voluntad propia y mediante su absoluto poder, ordenó que el universo existiera, creándolo a partir de la nada. Ejemplo, Génesis 1:1. Así dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que existe, la humanidad. Sale en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. También creó el ejército celestial. Sale en Isaías 40:26. Es Jehová hablando aquí. Y dice la palabra: Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. También creó el norte y el sur. Salmo 89:12. El norte y el sur, tú los creaste, dice la palabra. Y así todo lo creó Dios. Eso sale en la Biblia. Dios creó todo, el universo, todo lo que existe, Dios lo ha creado, lo creó. La palabra que utiliza el salmista de Dios es la palabra Él, que significa el Todopoderoso. Es la palabra que se nombra en los nombres de Dios que hemos estudiado. Es la primera palabra, Él. Por eso dice el salmista, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Porque todo lo creó Dios con su poder sobrenatural. No existe otro Dios como nuestro Padre Celestial. Luego dice el Salmo número 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La palabra que utiliza el salmista en día es Omer, que significa mandamiento. El mandato de Dios a través de su palabra al comienzo de la creación. Esto se sigue cumpliendo porque la palabra de Dios es eterna. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces todos los días al amanecer el sol que sale sigue obedeciendo la palabra de Dios, al igual todas las cosas que Él creó, como las plantas, los animales reproduciéndose todos los días, el hombre y la mujer que sigue multiplicándose, que le dio esa orden, multiplicarse, todos obedeciendo a la palabra eterna de Dios. Por eso dice el salmista, un mandato de Dios emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara la sabiduría de Dios. Eventos naturales ejecutándose debido a la palabra de Dios. Todo lo que ocurre en el mundo es por la sabiduría de Dios. Sigue diciendo el versículo 3. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. No es necesario que se escuche la voz de Dios con todo lo que pasa en el día, el amanecer, los pájaros cantando, el sol que sale, ¿verdad?, en la mañana. Todo manifiesta a Dios. Aún los huracanes, terremotos, etcétera. Todos estos eventos hablan del poder sobrenatural de nuestro Dios. Miremos lo que dice Jehová en Isaías 45:6-7. Así dice la palabra en Isaías 45:6-7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Vieron? ¿Verdad? Jehová es todopoderoso, que tiene el control de todo, porque Él creó todo lo que existe. Sigue diciendo el verso 3. El verso 3 del Salmo 19. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Siguen sus palabras, no solo en los eventos naturales, sino en lo espiritual, a través de los profetas, después por Jesús, y ahora en la actualidad por nosotros. Es predicada su palabra hasta lo último de la tierra. Eso dijo Jesús en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Seremos testigos de Jesús al predicar su palabra hasta lo último de la tierra. De esta manera sale la voz de Dios hasta el extremo del mundo. Aleluya. Ahora nos vamos a saltar al versículo número 7, porque estamos hablando de su palabra. Y es en este versículo que habla de ella. Así dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
La palabra ley que utiliza el salmista es la palabra hebrea Torah, que significa preceptos, estatutos. Recordemos que el alma es la palabra hebrea nefes, que significa ser interior con sus pensamientos y emociones. Convertir es la palabra sub, que significa arrepentirse. ¿Qué quiere decir? Que los preceptos o estatutos de Jehová es perfecto, que hace que se arrepiente el ser interior con sus pensamientos y emociones, o sea, el alma. Miremos qué nos dice Jeremías 18, 8, 10. Así dice la palabra en Jeremías 18, 8, 10. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablo, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Después dice en el versículo 10, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado. Si hacemos caso de su palabra, poniéndola por obra, Él se arrepentirá de darnos lo que no merecemos, por cumplir con su palabra. Pero si hacemos lo malo delante de sus ojos, porque Él todo lo ve, hasta lo último de nuestra mente y corazón, lo sabe todo Dios, ¿verdad? Se arrepentirá del bien que ha determinado, ¿verdad? Hacer a nosotros. Busquemos hacer el bien delante de sus ojos, hermanos, para recibir galardones de Dios. La ley de Jehová es tan perfecta que al arrepentirnos de verdad cambia nuestros pensamientos y emociones. Vamos a tener la mente de Jesús y vamos a decir lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Así dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vamos a ser nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Y continúa el Salmo 19, el versículo 7. Y así dice el Salmo 19:7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El salmista declara que el Señor se deleita en repartir sabiduría a los simples, o sea, al humilde de corazón. Se acepta que no es nada sin Dios, que todo se lo debe a Él y a su misericordia. Este sencillo, a medida que estudia la palabra, adquiere más sabiduría. Luego dice el Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Si guardamos los mandamientos de Dios, vamos a vivir en paz, confiado en Dios. Vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de cualquier adversidad, tenemos el corazón lleno de alegría. Y es de esto que habla el salmista. Y sigue el Salmo 19:8. Así dice el Salmo 19:8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cómo te alumbra los ojos? Con la verdad. Al conocerla, nuestros ojos son abiertos. Ya no somos ciegos al pecado. Nos damos cuenta de la maldad que estamos haciendo. Como dijo Jesús en Juan 8:32. Así dijo Jesús en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libre. Ya no vamos a ser esclavos del pecado. Con Cristo seremos totalmente libres. Luego sigue diciendo el salmista en el Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra temor que utiliza el salmista es yirá. Este temor reconoce las buenas intenciones de Dios. Este temor es producido por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 2:5-6? Así dice la palabra en Proverbios 2:5-6. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Luego nos dice el Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este temor de Jehová es limpio, porque al encontrar la sabiduría nos va limpiando de toda maldad. Y este temor permanece para siempre, hasta que Jesús venga por nosotros. Entonces seremos como las vírgenes prudentes, no como las insensatas que despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Preparémonos con el temor de Jehová para la venida de Cristo. Se puede perder este temor. Sale en Proverbios 23:17. Y así dice Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Rechacemos, hermanos, todo sentimiento de envidia para no perder el temor y la sabiduría. Rechacemos todo pecado que nos robe la sabiduría,
y el temor de Jehová. Permanezcamos en él todo el tiempo. Luego dice el Salmo 19:10. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra hebrea que utiliza el salmista es mishpat, que significa veredicto, pronunciado judicialmente. Dios fue declarado juez de toda la tierra y aplica fielmente la justicia. Dios es el único que nos puede juzgar. Él es nuestro juez santo y puro, sin pecado, por eso es nuestro juez. Continúa diciendo el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Son más deseables que el oro porque cuando le agarramos sabor a la palabra, el oro lo miramos como algo superficial, igual todas las cosas del mundo, porque todo se acabará, pero la palabra de Dios no. Eso dijo Jesús en Mateo 24:35. El cielo y la tierra, dijo Jesús, pasarán, pero mi palabra no pasará. Se cumplirá todo lo que sale en la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a saborear esta palabra como la mejor miel, nos será dulce, porque vamos a vivir por ella. Si estamos en pecado, la palabra es amarga para el pecador, pero como vamos a cumplirla, entonces será grata y dulce como la miel. Dice el verso, continúa el verso 11 del Salmo 19. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo hay grande galardón. Al guardar esta palabra tenemos regalo de parte de Dios, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Continúa con el verso 12 y dice así, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No podremos entender o reconocer nuestros propios errores si no obtenemos sabiduría de la palabra para encontrar el temor de Jehová. Porque el hombre por sí solo no reconoce su pecado, sino es la palabra la que se los revela a través del Espíritu Santo. También a veces creemos que algunas cosas que hacemos no son pecados. Por ejemplo, mentir. Las personas dicen una mentira piadosa. Eso no existe. Mentir es pecado. Entonces digámosle a Dios que nos revele los pecados ocultos, como nos enseña el salmista. Continúa el salmista con el verso 13, que dice así, persevera también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, dice el salmista. Los pecados descuidados son comparados con pecados de soberbia, que son agravio contra Dios realizados con pleno conocimiento. Es posible que los creyentes cometan tales pecados porque constantemente reciben la gracia de Dios como una licencia para pecar. Por lo tanto, los hermanos que pecan abiertamente, sabiendo la equivocación de sus acciones, ponen en evidencia que nunca han nacido de nuevo. Por eso dice el salmista que el pecado no se enseñoree de él, que no lo gobierne, que no lo domine a pecar. Por este motivo la Escritura desafía al creyente a que esté seguro de su salvación. No nos engañemos nosotros mismos al pecar sabiendo que lo estamos haciendo. No dejemos que el pecado nos gobierne. Pidámosle a Dios para que nos fortalezca y escudriñemos las Escrituras para que nos dé sabiduría y nos revele el pecado. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 6:1-2? Así dice Pablo en Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, contesta Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? No podemos vivir, nos engañamos nosotros mismos. No podemos aprovecharnos de la gracia de Dios si nos despojamos del pecado. ¿Por qué volver a hacerlo? Y termina el salmista diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Al tener la sabiduría de Dios, encontraremos el temor a Jehová. Entonces cumpliremos con su ley. La encontraremos mejor que el oro refinado y nos deleitaremos en ella como la miel fresca. Entonces descubriremos la verdad y esta nos hará libre de pecado, hasta los que nos son ocultos. Trataremos de no pecar, de no abusar de la gracia de Dios. Entonces serán gratos todo lo que salga de nuestra boca para nuestro Dios. Le agradará cuando le busquemos en oración, en nuestra intimidad con Él. Entonces podemos decir, roca mía, redentor mío, que significa redimir, rescatar de la muerte eterna. Jesús es nuestro redentor,
que nos rescata de la muerte eterna. Ya estudiamos el Salmo 119, ¿verdad? Que está bien interesante, ¿verdad? Todo lo que nos enseña para que agarremos sabor a la palabra de Dios, a la sabiduría, y así obtengamos el temor, ¿verdad? A Dios, que sabemos que con un abrir y cerrar de ojos Dios puede terminar con todo el mundo, porque Él lo creó, el universo, ¿verdad? Ese temor es a Dios, un temor de respeto, de amor hacia nuestro Señor, ¿verdad? Tratar de escudriñar las Escrituras y cumplir con ellas, no engañarnos, creyendo que no estamos pecando, decimos no es pecado y es pecado, ¿verdad? Pidámosles a Dios, así como le pide el salmista, ¿verdad? Que nos revelen nuestros pecados, que sean los pecados ocultos, que nosotros creemos que no son pecados, pero son pecados, ¿verdad? Pero hayan aprendido de esta palabra, que cada vez se aprende más de la palabra de Dios. Dios los bendiga, ¿verdad? Bendiga su casa, bendiga todo lo que tienen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.